El ferrocarril que atraviesa la ciudad es objeto de gran importancia histórica. En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos lo vemos más como un obstáculo que debe sortearse en determinados horarios, especialmente en la zona centro, donde de 5 a 6 de la tarde divide a la ciudad y entorpece tanto el tráfico vehicular como el peatonal. Sin embargo, durante todo el siglo pasado, este medio de transporte era la principal vía de comunicación entre nuestra ciudad y el resto del país. Ciudad Juárez fue un baluarte del tren, sobre todo por su localización geográfica. Los ferrocarriles tuvieron mucho éxito por el movimiento de pasajeros, definitivamente, aquí hacia el norte. La historia del tren en la frontera se remonta a 1853, cuando el embajador estadounidense James Gadsden pacta con Antonio López de Santa Anna para comprar el territorio de la Mesilla, con el propósito de conectar por ferrocarril el este con el oeste. Bueno, pues en 1881 llega el tren a El Paso, ¿sí? A través del Santa Fe, y manos a la obra empieza las negociaciones para que el tren llegue a Ciudad Juárez. Se construyó 1 kilómetro diario, ese era el avance, ¿sí? Y para el año de 1883, ¿sí? Ya estaba conectado el ferrocarril de Paso del Norte a Chihuahua capital. La historia del ferrocarril en el siglo XX atravesó por muchas etapas, pero fue constante como el medio de transporte principal para la gente que viajaba hacia el sur del país. Durante muchos años, incluso ya en la era contemporánea, era el medio de transporte más económico. Sí extraño que México tenía una gran empresa con los ferrocarriles, desgraciadamente, pero bueno, pues ya se privatizó y dejó de ser el ferrocarril romántico que yo me estoy imaginando, ¿verdad? Y ustedes también. Durante la segunda mitad del siglo pasado, era común que los ciudadanos prefirieran el tren a otros transportes como los autobuses, principalmente porque el pasaje en la clase económica costaba tan solo 1/3 de lo que costaban estos, aunque era el doble de tardado. Llegabas en este caso, la estación de ferrocarril actual aquí en Ciudad Juárez, estamos en Ciudad Juárez, pues son las oficinas de Ferromex, ¿sí? Y ahí en ese lugar donde era la estación, pues llegabas, comprabas tu boleto, ¿sí? Y esperabas, si ibas a Juárez, a Chihuahua, ¿sí? Ese viaje a Chihuahua, pues era un viaje muy amable, porque daban botanas, daban bebidas alcohólicas. Viajaba muchísima gente que trabajaba en las maquilas, que venía toda la semana a trabajar aquí a Juárez, sobre todo de Chihuahua, ¿sí? Y se regresaba los sábados de la mañana o los viernes en la noche. La gente a la que le tocó viajar en tren hace unos 25 años recordará sobre todo los asientos encontrados, como los que se ven en las películas, y los pasillos en donde había espacio suficiente para llevar todo tipo de equipaje. También los viajes largos, en los que los pasajeros llevaban hasta cobijas para resguardarse del frío durante la noche, y los vendedores de comida y artículos diversos en cada estación. Sin embargo, para finales del siglo XX, se popularizaron más los autobuses, cuyos costos eran cada vez más accesibles y eran más rápidos, aunque quizás menos cómodos que los trenes. Esto continuó así hasta 1997, cuando el presidente Ernesto Zedillo terminó por privatizar los ferrocarriles y estos dejaron de llevar pasajeros por no ser un modelo de negocio lo suficientemente rentable. En un principio, los derechos de vía se levantaron por despachos topográficos que vinieron de México para los derechos de vía, donde tiene todavía jurisdicción Ferromex, ¿sí? Y así los entregó con ciertas condiciones. Hoy en día el ferrocarril continúa en la ciudad, llevando todo tipo de mercancías del sur hacia Estados Unidos y dividiendo la ciudad en determinados horarios. Sin embargo, en los últimos años se han realizado diversas obras para evitar en medida de lo posible que la frontera se paralice durante unos minutos todas las tardes. Bueno, primero fue el ferrocarril y después la ciudad pues ya se vino uniendo. Y sí, efectivamente, ahorita en el centro
Pues afortunadamente está el túnel el vehicular y el túnel peatonal en la calle 16 de septiembre. El ferrocarril va a seguir, lo que único que se puede hacer es seguir haciendo pasos y construir más que nada grúas, ¿sí? Y ahora, bueno, pues tiene la limitación el ferrocarril de que nada más puede pasar en determinado horario. Para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.